Buenos días, bienvenidos a todos a esta primera sesión de un webinario o un seminario por Zoom o como lo queramos llamar, que hemos organizado desde la mesa de trabajo para el cierre de la incineradora de Valdemín y que hemos titulado Hacia el residuo cero patatero. A ver si una vez nos entra en la cabeza hacia dónde tenemos que ir. Hoy tenemos nuestra primera sesión que como sabéis, se titula Es una locura quemar nuestra basura y como podéis entender, en realidad lo que queremos es presentar un informe que hemos realizado con toda la seriedad del mundo sobre la absoluta innecesidad, sobre la no necesidad de tener la incineradora de Valdemín Gómez funcionando todavía, ¿no? Y lo absurdo que resulta este método de tratamiento de los residuos. También queríamos invitaros a que siguierais participando en el resto de los webinarios, que serán el tercer martes de cada mes. Iremos informando y difundiendo la información de las charlas. Tenemos una el 16 de febrero que va a tratar sobre la gestión de los residuos del Este, ¿no? De la Comunidad del Este, de ahí el título de Lo eches donde lo eches es un truño de la leche. Y luego el 16 de marzo tendremos una charla sobre la gestión de los residuos en la Comunidad de Madrid, que hemos titulado con Aguirre, Cifuentes o Ayuso, la gestión de los residuos es un abuso. Seguiremos, ya os digo, a partir de aquí, tirando y tenemos la idea de seguir continuando con este webinario hasta que nos cansemos, hasta que se nos acaben los temas, lo cual parece que va a ser difícil en cualquiera de los dos casos. Ya os digo, el tercer martes de cada mes. Igual que os ha llegado esta información, pues os llegará la información siguiente. Tres cosas para deciros. La primera, vamos a colgar esta charla en YouTube, o sea que luego la podéis difundir entre quien queráis y la podéis volver a escuchar si es que alguna cosa no queda clara o lo que sea. La segunda, que ya os lo he comentado, vamos a grabarlo. Por lo tanto, tened en cuenta pues, si estáis saliendo, queréis salir, ¿no? Quitar o no el vídeo, lo que mejor os interese. Y el tercer anuncio que queríamos daros es que el día 31 de enero, a las 11 de la mañana, hemos quedado en el Metro de la Gavia para llevar a cabo la segunda marcha por el cierre de la incineradora. Muchos estaríais el año pasado en la marcha que hicimos y este año queremos reeditarla y la fecha que hemos elegido es el 31 de enero. Así que os esperamos todos allí. Ahora vamos a empezar ya con esta primera charla que, como os digo, se titula Es una locura quemar nuestra basura y en esta charla van a participar dos personas. Por un lado, Enrique de la Asociación de Vecinos, ¿no? De la FRAM, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid, y por otro lado, Raúl de Grama, del Grupo de Acción para Medio Ambiente. Así es que cuando queráis podéis empezar y muchas gracias a todos por haber venido. Una última cuestión, quien quiera preguntar, que ponga pregunta o algo en el chat y luego cuando acabe la charla os vamos dando paso. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Bea. Bueno, la charla no queremos, en el formato que tenemos en este webinario, no queremos que sea pues el formato típico de charla de una persona que suelta todo el rollo y las demás se escuchan y queremos darle pues como un toque como un poco más fresco, un poco más dinámico, ¿no? Por eso también el nombre que tiene esta charla y las siguientes, que son un poco más desenfadado que lo que suelen ser normalmente este tipo de charlas. Además, vemos que el tema de los residuos pues es un tema bastante árido, bastante difícil, bastante complicado de comunicar a la ciudadanía y por desgracia en este tipo de charlas pues muchas veces pues, nos vemos casi siempre pues las mismas caras, ¿no? Y nuestra intención era darle un toque más, como decía, más desenfadado, quizás dando con seriedad y con rigor, pero sí que haciendo un poco más dinámico el formato de la presentación, ¿no? Entonces, el formato que vamos a hacer, vamos a ir participando a la limón prácticamente que yo todo el rato y bueno, pues esperemos que acertemos con este formato y si no acertamos, pues lo sentimos mucho, volveremos al formato clásico de la charla normal y ya está. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si soy capaz.
Vale, ¿se ve bien? Vale. Sí. Bueno, pues en primer lugar, bueno, cuando hablamos de la incineradora de Madrid, no tenemos la incineradora de Valdemín Gómez, pues no tenemos más remedio que irnos primeramente a explicar cuál es el modelo de gestión de los residuos que tenemos en Madrid capital, ¿no? Son cosas que van íntimamente relacionadas y que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Es común la crítica que se hace al sistema de gestión de residuos de Madrid, pues decir que es un sistema completamente anticuado, poco eficaz, que no es capaz de alcanzar los objetivos en cuanto a la prevención y el reciclado de los materiales y de todos los residuos que tenemos, ya que tiene pues serias deficiencias de fondo en cuanto a la recogida, la separación y el tratamiento. Y bueno, Quique, me gustaría a ver si eres capaz de decirnos por qué elementos tenemos para poder decir que es un modelo que es necesario. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y sí, como dice Raúl, pues el sistema que tenemos en Madrid es un sistema muy poco eficiente, sobre todo, y también muy poco eficaz. Como ponemos en la presentación, es un modelo finalista, está pensado para destruir. Así, hasta ahora, ¿no? Lo que se viene haciendo en Valdemín Gómez es una de dos: o enterrar o incinerar. En estos momentos, salvo que algo haya cambiado, porque en Madrid tenemos un apagón informativo muy importante, porque desde 2018 no se publican las memorias de Valdemín Gómez, pues la información que tenemos es que en torno al 50%, un poco más del 50%, de todos los residuos acaban en vertedero. Una buena parte de ello casi de manera directa, y luego la mayor parte de lo que llega al vertedero sí que llega pretratado, pero la suma equivale al 50,57%, ¿no?, de los residuos que acaban en vertedero. Y luego, en torno al 25, un poco menos del 25% de los residuos que llegan a Valdemín Gómez son incinerados. Bueno, como os decía, una parte importante de ese 50% que llega a vertedero llega sin tratamiento. Hoy por hoy, toda la recogida viaria, ¿no?, todos los residuos que se recogen en papeleras y lo que hay en la calle, no recibe ningún tipo de tratamiento y directamente se entierra. Luego, además, pues como podéis imaginar, simplemente viendo el cubo que hay en vuestros domicilios, el tratamiento que recibe la materia orgánica, pese a haber metido el cubo marrón, pues es bastante mejorable. Y de lo que es la recuperación de los residuos, menos de un 10% se considera un material recuperable, ¿no?, como pueden ser vidrios, magnéticos. En general, lo que se hace, ya digo, es vamos a decir algo así como una pseudo recuperación de ciertos materiales que en el mejor de los casos suponen una cuarta parte, un 25%. El sistema que tenemos hoy por hoy de cubos abiertos, pese a que están planteados como para hacer una recogida selectiva, al estar abiertos precisamente hace que no digamos que tengan un gran número de impropios y que sean difíciles de reciclar. Además, están planteados por el uso y no por el tipo de material, con lo cual es realmente difícil hacer una separación efectiva y que eso sirva para generar un reciclaje, ¿no? Además, la materia orgánica, el tratamiento que hoy por hoy sigue recibiendo casi siempre vía biodigestión, no acaba siendo un compost. Primero, porque la que se extrae de la fracción resto, al no estar recogida de manera separada, no se puede considerar un compost, y luego porque el bioresiduo final, ese digestato o ese bioestabilizado que se llama, acaba en casi todo su porcentaje, en casi toda su
su totalidad en el vertedero. Por lo tanto, la gestión que tenemos en la ciudad de Madrid pues no está planteada desde el enfoque de la jerarquía de residuos. Sí, lo que Quique, buena parte de lo que Quique nos ha estado contando, lo que supondría es un cambio de paradigma en cuanto a la gestión de residuos, ¿no? Desde los colectivos ecologistas, vecinales, ciudadanos, venimos reclamando desde hace tiempo cambiar el paradigma hacia el modelo de residuo cero, ese modelo que está trabajando y que viene de otros lugares de Europa y que también en el Estado español viene siendo desarrollado en algunas localidades. Y bueno, pues no es más que un modelo que supone una serie de cambios estructurales, tanto a nivel productivo como a nivel de la capacidad que tiene el consumidor, como en la jerarquía de los residuos o en la propia gestión de los mismos. Quique, a ver si podrías pues, explicar cuál es el modelo de residuo cero y sobre todo si sería posible su implantación en una ciudad como la de Madrid. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir en relación con la política de residuo cero, porque el nombre en un momento dado puede llegar a confundir, ¿no? a llevarnos a un equívoco, es que cuando hablamos de residuo cero no estamos hablando en realidad de que no existan residuos, ¿no? Cualquier sistema tiene residuos y por bien que hiciésemos las cosas siempre siempre tendremos residuos. Eso es inevitable, como nuestro cuerpo genera residuos, ¿no? Ahora bien, lo importante en lo que es la política de residuo cero es que todo el funcionamiento del sistema esté planteado pues, desde un enfoque de economía circular, en el que las cosas que se producen son reaprovechadas y que todo el sistema está retroalimentado, ¿no? Como solemos decir, el mejor residuo es el que no se genera. Y entonces, si nuestro sistema productivo y de funcionamiento, de consumo, etcétera, se enfoca para generar la menor cantidad de residuos, pues estaríamos dentro de lo que sería una política de residuos cero, ¿no? Esencial que toda la parte que podríamos considerar más de destrucción dentro de lo que es el tratamiento de residuos se tiene que evitar al máximo y por lo tanto la incineración como el depósito en vertedero sin más sería algo a excluir del sistema. Deberíamos propiciar toda la parte más de la jerarquía principal, consistente pues eso, en la reducción, en la reutilización, en la recuperación y el reciclaje. Deberíamos tender también a desindustrializar los procesos, de manera que intentemos llegar hacia el menor número de emisiones, que en la línea de lo que consideramos residuo cero podríamos hablar de emisiones cero, que evidentemente nunca habrá cero emisiones, ¿de acuerdo? Y sea como sea, deberíamos evitar que los residuos resultantes para poder realizar esa reutilización, esa recuperación, ese reciclaje, necesitásemos el uso de tecnologías o incluso de tecnologías complejas para poder conseguir que finalmente esos residuos fuesen asimilados por el medio, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea, y yo ahora le lanzaría algunas preguntas a Raúl, el planteamiento de residuos cero desde el enfoque que podemos hacer desde la mesa por el cierre de la incineradora, ¿no? Plantea una serie de líneas de actuación que podemos ver ahí en pantalla, ¿no? La prevención de residuos, los incentivos económicos, la transformación de los puntos limpios, la mejora de las recogidas selectivas, también del biorresiduo o la adecuación de las instalaciones de Valdemín-Gómez hacia pues, un planteamiento también más desconcentrado, más descentralizado. Y, por supuesto, el cierre de la incineradora, que al fin y al cabo es lo que planteamos desde la mesa de trabajo, ¿no?
La primera de estas líneas, la centrada en la prevención, tiene como marco fundamental el objetivo legal de reducir el 10% del peso de los residuos que se tendrían que haber producido en 2020, ¿no? Respecto, y esto es lo más importante, de los generados en 2010, que es lo que marca la ley. ¿Tú crees, Raúl, que es posible conseguir esa reducción? ¿Cómo nos proponemos esto? Bueno, sí que es posible, desde luego, y quizá mucho más fácil de lo que pensamos, ¿no? Bueno, si nos ponemos a hablar de cifras, pues muchas veces nos perdemos en las cifras, ¿no? Porque estas 1.438.000 toneladas que hay que reducir al 10% en 2020 ya, esas 1.294.000 toneladas, pues así esas cifras no nos dicen demasiado, ¿no? Sí que se puede hacer más, ¿no? Si tenemos en cuenta cómo sea el comportamiento que ha ido teniendo la generación de residuos en los últimos años en Madrid, vemos cómo sin hacer nada, cuando decimos sin hacer nada, es sin hacer nada, sin haber hecho política de prevención de residuos por parte del Ayuntamiento de Madrid, únicamente con el comportamiento que ha tenido la economía, vemos cómo en 2 años, en 2013 y 2014, se ha reducido incluso el 15% de los residuos generados en 2010, ¿no? Y vemos como en otros 2 años la cifra del 15% no se ha obtenido, pero no se ha obtenido por muy poquito. Es decir, nosotros creemos desde la Mesa por el Cierre de la Incineradora que con una política decidida de prevención y de reducción de residuos sería muy fácil llegar a ese objetivo legal del 10%, que ahora mismo seguramente no estaremos cumpliendo. Digo seguramente porque, como decía aquí que antes, no tenemos ninguna información de lo que está ocurriendo ahora mismo, y llegar a ese objetivo del 15% sería muy posible. En la línea de lo que estás comentando, Raúl, porque estás diciendo, ¿no? Sin hacer nada, es decir, sin que el ayuntamiento hiciese nada, se podría llegar simplemente por la fluctuación de la economía a ese objetivo legal, ¿no? De reducir un 10%, ¿no? Respecto a lo de 2010, etcétera, ¿no? ¿Qué líneas podríamos abordar, ¿no? Para que desde lo que podría, digamos, incentivar el ayuntamiento, se pudiesen llegar a esos objetivos, porque ahí la siguiente línea que nos planteamos es lo de los incentivos económicos, las herramientas que se pueden poner en juego para conseguir modular el consumo y por lo tanto la generación de residuos. ¿Qué es lo que se plantea a la mesa para incentivar y propiciar la reducción de residuos desde lo que es la intervención o el empuje de la administración municipal? Cuando hablamos o por lo menos cuando por parte de la administración municipal se habla de prevención, siempre se están hablando de campañas de información o de propaganda muchas veces, ¿no? Que tienen el recorrido que tienen, ¿no? Sobre todo cuando son campañas que no son decididas, que ni ellos mismos se las creen, ¿no? Tenemos más que ver la campaña de información que está teniendo la implantación del cubo marrón en los barrios, donde pues prácticamente el vecino se encuentra prácticamente pues, con un cubo nuevo, con el cubo marrón, y no tiene más información que un cartel que se le pone en su portal y que a los pocos días, en el mejor de los casos, desaparece, ¿no? Nosotros creemos que hacen falta pues, medidas más profundas, ¿no? Y hace falta abordar los incentivos económicos. Es decir, en Madrid tenemos tasa de basuras, las basuras se pagan a través de otros impuestos y creemos que sería necesario instaurar un sistema de tasas que permitieran premiar a quienes mejor lo hacen y penalizar a quienes peor lo hacen. Es decir, a quien menos genera, a quien menos selecciona y a quien hace un mejor tratamiento, que esa tasa se le redujera proporcionalmente al beneficio que está efectuando ese vecino, ese particular o ese comerciante, y a quien pues, lo hace peor, pues que pagará más para gestionar esos residuos,
¿no? Y esto es muy importante también para llevar a cabo pues, distintas políticas que nosotros estamos proponiendo. Es decir, es difícil implantar es difícil o es mucho mejor para implantar, por ejemplo, un sistema de compostaje comunitario o compostaje domiciliario en la ciudad de Madrid, tener estos instrumentos económicos, porque permitiría a aquella persona que está reciclando el 40 al 50% de los residuos que genera diariamente en su casa, pues tener una reducción económica proporcional a ese esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Además, es muy importante tener un plan de control y fiscalización de los residuos industriales que se producen en Madrid. Anualmente, lo tenéis ahí en la presentación, más de 100.000 toneladas de residuos son llevadas directamente por distintas empresas que convenian con el Ayuntamiento de Madrid directamente a vertederos, sin pasar por ninguna planta de tratamiento, ¿no? Entonces, jugar con estas líneas económicas es fundamental y es la base o una de las bases que tiene el planteamiento que hacemos desde la mesa. Bien, en la gestión de los residuos es fundamental el sistema de separación y recuperación de materiales, como pueden ser pues, desde los CDs, las pilas, los textiles, las maderas, aceites, materiales tecnológicos y otros enseres, ¿no? Normalmente esto se recibe de manera separada gracias, digamos, a la voluntariedad de la ciudadanía en los llamados puntos limpios. En Madrid tenemos en 21 distritos 16 puntos limpios, es decir, no hay uno por distrito. Hay 330 puntos móviles y unos 10 de proximidad. ¿Tú crees, Raúl, que esta cantidad es suficiente? ¿Es un modelo, el que está planteado desde el ayuntamiento, eficiente en cuanto a estos puntos limpios como lugares donde podemos recoger de manera separada y más selectiva todos estos residuos? Si es suficiente lo que tenemos, no tenemos más que ir a la estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid, donde se plantea que tiene que haber una ratio de un punto limpio fijo móvil por cada 30.000 habitantes, ¿no? Actualmente el ratio en Madrid es de casi 200.000 habitantes por punto limpio. Eso ya nos da una idea, ¿no? Ya sin entrar a discutir si lo que plantea la Comunidad de Madrid en su estrategia de residuos puede ser suficiente o puede no ser, ¿no? Nos da una idea de que el esfuerzo que se ha hecho en Madrid pues ha sido bastante pequeño, ¿no? Por otro lado, lo que planteamos es que los puntos limpios no tienen que ser ese lugar estático en el que la ciudadanía lleva sus residuos, los deja igual que los puede dejar en un contenedor y se olvida. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de los residuos que se están llevando a los puntos limpios son residuos que con muy poco esfuerzo pueden tener una vida útil posterior. Estamos hablando de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, de los textiles, de los muebles, maderas, es decir, materias primas para producir otros materiales o incluso para reparar muchos de los materiales, muchos de los residuos que van a los puntos limpios y generar, pues convertir esos puntos limpios en centros de reparación y reutilización que pueden dar pues, riqueza a nivel local, lo que se traduce en empleo y por tanto dar un valor a los residuos y que esos residuos pues no vayan a vertedero, que es en muchas de las ocasiones lo que ocurre con los residuos que van a parar a puntos limpios. Si esto es lo que ocurre en los puntos limpios, lo cierto es que el sistema de 5 contenedores en calle y abiertos no funciona mucho mejor, ¿no? Estamos viendo que en el mejor de los casos se está recuperando un 25% y menos del 10% es precisamente a través de los cubos amarillo, verde y azul, ¿no? Digamos. Desde la mesa por el cierre de la incineradora de Valdemín Gómez se propone un objetivo de reciclaje para estos materiales del 80%. ¿Cómo se puede llegar a ese porcentaje tan alto?
Pues como en todo hace falta ganas y un cambio radical de lo que es el sistema, ¿no? El sistema, cualquiera que se asome a las calles, no hace falta que nos asomemos ahora en la situación especial que tenemos por la borrasca Filomena, pues se puede ver lo que recogemos aquí en estas fotografías, ¿no? Esas islas de residuos en las que, pues bueno, si no lo depositas adecuadamente, lo dejas en la calle, pues no pasa absolutamente nada, porque luego te lo recogen y al día siguiente, pues o pasados varios días, está el lugar de contenedores, pues sin esos residuos que has echado, ¿no? Lo que planteamos en primer lugar es lo que ya avanzaba al principio Quique: hace falta una recogida por materiales, no por el uso que tienen los residuos. Actualmente es un sistema por uso. Estamos reciclando, tenemos un contenedor en el que únicamente van ciertos tipos de envases que pagan, que están dentro del sistema de cubos. Pero eso deja fuera a un montón de residuos producidos con plásticos, con metales, con vidrios, con papeles, con cartones, que podrían ser reciclados perfectamente, pero como están fuera del sistema de Ecoembes, actualmente no se están reciclando y van a parar a la incineradora o el vertedero, ¿no? Hace falta un cambio también en la recogida, en la frecuencia de recogida de contenedores, frecuencias que tengan que ver realmente con lo que se genera en cada uno de los barrios y no con ese sistema de que, bueno, se llega 2 o 3 días por semana de forma fija recogiendo esos contenedores, ¿no? Habrá que recogerlos en función de los residuos que se vayan depositando en las islas de contenedores, ¿no? Hace falta también una implantación de la recogida separada de textiles, de muebles, de RAEs, de aceites, es decir, de otros residuos, que actualmente existe una recogida separada, pero que es puramente testimonial a través de los puntos limpios de proximidad, y hace falta implantar realmente a un nivel mucho mayor, con una gran presencia en las calles, de contenedores que puedan recoger todo este tipo de residuos que perfectamente pueden ser luego revalorizados, ¿no? Y una cosa que sería necesaria también es implantar sistemas de recogida puerta a puerta. No estamos hablando siquiera del sistema de recogida puerta a puerta para todos los residuos domésticos que se generan, que bajo nuestro punto de vista sería el ideal, sino que lo vamos a dejar únicamente para grandes generadores de envases líquidos, restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Sería muy fácil de ponerlo en marcha y bueno, nosotros creemos que con esto se podría llegar a la recogida del 80% de los materiales domésticos, ¿no? Aparte de poner en marcha sistemas de depósito, devolución y retorno obligatorio para determinados envases, sobre todo de vidrio, que también sería una medida fácil de establecer. Muy bien, vamos con una de las asignaturas pendientes en nuestra región, que es el tema de la recogida separada del biorresiduo de la materia orgánica, ¿no? En Madrid casi todos los biorresiduos fueron biometanizados, bioestabilizados como tratamiento principal y acaban en el vertedero. Llama la atención que este tipo de residuo, que podría convertirse en un producto de alta calidad, pero sobre todo de utilidad, como es el compost, se desperdicie y se tire directamente a un vertedero con el coste ambiental que supone. Desde la mesa se propone un objetivo de reciclaje también del 80% en esta materia. ¿Cómo se puede llegar a ese 80% tratando el biorresiduo? Bueno, pues aquí igualmente con mucha voluntad, con ganas y poniendo los medios adecuados para desarrollar. O sea, aquí lo que estamos planteando no es nada revolucionario, sino que son cosas que ya
en muchas ciudades europeas se lleva realizando y en ciudades del Estado español, tanto en ciudades medianas como ciudades grandes, pues se lleva desarrollando algunas cosas y en otras se están empezando a desarrollar con un éxito claro, ¿no? Planteamos el recogida puerta a puerta en viviendas unifamiliares. Madrid tiene pues algunos barrios con viviendas unifamiliares donde sería muy sencillo hacer el puerta a puerta. Recogida portal a portal en zonas homogéneas, en los nuevos PAUs, donde tenemos grandes bloques de edificios, muchos de ellos con servicios de portería, en los cuales pues cada comunidad de propietarios pues dejaría sus residuos en la puerta en las horas establecidas y sería muy factible llegar a recoger los residuos orgánicos de estas comunidades, ¿no? El contenedor marrón, pues está bien, lamentablemente, o sea, después de tantísimos años reclamando el contenedor marrón y Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid, era un municipio pionero en instaurar el quinto contenedor, eso no significa que las cosas no se pudiesen haber hecho mejor. Desde las organizaciones que estamos aquí y otras muchas organizaciones, se planteó al Ayuntamiento de Madrid que era un error implantar el contenedor marrón con un sistema abierto y que eso estaba comprobado, y además con casos muy parecidos a los de Madrid, el caso de Barcelona, en el que la cantidad de impropios que van a parar a ese contenedor cerrado, a ese contenedor abierto, perdón, pues hace difícil luego una gestión adecuada de ese contenedor, generando un compost con una alta tasa de impropios, ¿no? Nosotros planteamos que es necesario meter ese contenedor marrón cerrado, que en un principio pueda ser de un uso voluntario, que conviva con el sistema abierto actual, pero que progresivamente se vayan dando pasos para tener un contenedor cerrado, ¿no? Una cosa que planteamos y que es una cosa que está recogida dentro de la normativa es la recogida del 100% de los residuos vegetales de parques y jardines. Actualmente no pueden ir a vertedero estos residuos, los residuos vegetales de jardinería no pueden ir a vertedero y lo que estamos planteando pues no es ninguna cosa revolucionaria, es que se recojan, además es muy fácil recoger los residuos vegetales, sobre todo de los parques y jardines municipales, y que tengan un sistema de compostaje, ¿no? La recogida puerta a puerta de los residuos vegetales privados es algo que se lleva desarrollando en muchísimos municipios de toda España, de cualquier color político, y es una cosa pues, que en Madrid pues, no se realiza y se podría hacer, ¿no? Y luego también lo que planteamos es el 10%, que el 10% del tratamiento que se hace de la materia orgánica sea a través del compostaje descentralizado, ya sea a través del compostaje doméstico y comunitario o a través de pequeñas plantas de proximidad situadas en los barrios donde la participación ciudadana sea el motor de funcionamiento de estos sistemas. En España actualmente tenemos ya ejemplos de grandes ciudades o de ciudades medias, como puede ser, por ejemplo, Pontevedra, donde estos sistemas de compostaje descentralizado están funcionando, se están llegando a altas tasas de reducción de los residuos orgánicos, con composteras prácticamente en todas las calles de la ciudad, que no generan ningún problema de malos olores, ni de vandalismos, ni de prácticamente nada. Es un sistema que puede quitar los miedos políticos a cualquier responsable de la administración y puede comprobar perfectamente que este sistema funciona y pues creemos que con un poco de esfuerzo sí que es posible llegar a ese 10% de compostaje descentralizado en Madrid, ¿no? Pues, bueno, estas son algunas de las fotos de las que decimos. Arriba a la izquierda el sistema de contenerización marrón cerrado, ¿no? A través de un pequeño chip que el vecindario, pues voluntariamente que quiere depositar sus residuos en el contenedor, pues los puede
colocar, ¿no? A la derecha pues tenemos el sistema puerta a puerta que se desarrolla, en este caso me parece que es de Hernani, donde pues hay pequeñas zonas dentro de las calles donde los vecinos, que cada uno tiene un código, pone su cubo los días que le dicen, cada uno tiene una percha donde colgar su cubo de basura y ahí pone sus residuos. Está demostrado que esto funciona, que no tiene más problemas y que además es el sistema más eficaz para recuperar los residuos orgánicos para luego su posterior compostaje a nivel industrial, ¿no? Pues abajo a la izquierda, pues esto es de un pueblo de Madrid, ¿no? Pues donde van los operarios, dejan la gente que tiene sus jardines unifamiliares, dejan los residuos el día que se les dice y pasan los operarios municipales recogiendo esos residuos que luego, bien gestionados, pueden ir a parar a una pequeña planta de compostaje donde puedan ser compostados y utilizados de nuevo pues a nivel comunitario, ¿no? Y abajo a la derecha pues un sistema de compostaje descentralizado, un compostaje comunitario, esto es en Pamplona, donde se composta en pequeñas zonas de la ciudad, en barrios, y los vecinos voluntariamente pues llevan ahí sus residuos. Bien, vamos llegando ya al final de la presentación y nos metemos de lleno con una cosa que a la gente que vivimos en el sur y en el este de la ciudad y de la región pues nos importa mucho, ¿no? Y es la concentración, la sobreconcentración de infraestructuras destinadas a la gestión de los residuos allí donde vivimos, ¿no? Para poder hacer todas estas cosas que nos estamos planteando, entiendo que necesitamos una transformación de las infraestructuras existentes o incluso la construcción de nuevas infraestructuras, ¿no? Para poder abordar estos cambios. La mesa, concretamente, propone la utilización, por un lado, de las ya existentes en Valdemín-Gómez hasta su vida útil, hasta el final de su vida útil, pero, y muy importante, la construcción de nuevas plantas descentralizadas, desconcentradas en la ciudad, con una capacidad limitada a las 30.000 toneladas de capacidad. ¿Cuál es el planteamiento en lo concreto de la mesa para poder llevar a cabo este enfoque? Bueno, desde la mesa hemos hecho un estudio de cada una de las plantas de tratamiento que tenemos en Valdemín-Gómez, ¿no? Y vemos que para llegar a esos objetivos de tratamiento y de reducción de los residuos que estamos planteando, pues no hace falta prácticamente inventar, ¿no? En cuanto a lo que serían construcción de nuevas infraestructuras para la fracción orgánica, pues con lo que tenemos actualmente tendríamos capacidad de tratamiento de sobra para que todos los residuos orgánicos, con la reducción del 10% a través del autocompostaje y del 20% en cuanto a su generación, nos sobraría todavía una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de materia orgánica. Es decir, no haría falta construir prácticamente nada. Lo que sí planteamos es que a medida que las plantas de Valdemín-Gómez fueran llegando al final de su vida útil, sí que sería necesario ir localizando lugares idóneos descentralizados, que se ubicaran pues en los distintos barrios, a ser posible, de la capital, con una capacidad pequeña de 30.000 toneladas y así pues tener una solidaridad territorial dentro del municipio de Madrid y que no toda la gestión de residuos tenga que ir a pasar necesariamente al sur de Madrid. Necesariamente las plantas de compostaje no tienen por qué dar malos olores, ni dar problemas, ni de ruidos, ni prácticamente nada. Una planta de compostaje, de túneles en los que se hace compost, pues no es otra cosa que una nave como cualquiera de cualquier industria en el que llegarían allí los camiones con la materia orgánica y bien tratados no tienen por qué dar malos olores, ¿no? Y por tanto podrían ser ubicados en cualquier zona industrial del municipio de Madrid, ¿no?
En cuanto a las plantas de tratamiento de materiales, ¿no? De plásticos, metales, bricks, vidrio, papel y cartón, sí que vemos que con el sistema que planteamos sería necesaria la construcción de 1 o 2 plantas con una capacidad de tratamiento de 35.000 toneladas, ¿no? Bajo esos planteamientos de dejar de que estuviesen ubicadas en Valdemín Gómez y ponerlas en otros barrios, ¿no? Si la fracción orgánica no da problemas de malos olores, estos materiales bien separados, libres de materia orgánica, que es lo putrescible y por tanto lo que genera malos olores, pues no tiene por qué dar ningún mal olor ni generar ningún tipo de molestia en los barrios donde se ubican, ¿no? En cuanto a la fracción resto, hemos hecho los cálculos según la reducción de residuos a la que llegaríamos y lo que se quedaría en vía Trommel en las distintas plantas de tratamiento, y nos quedaría un total de fracción restos de 272.000 toneladas, ¿no? Que podrían ser tratadas perfectamente en las plantas existentes ahora mismo en La Paloma, las dehesas y las lomas, y con esa cantidad restante de 219.000 toneladas que nos quedarían, que podrían ser tratadas en estas plantas, pues la incineradora de Valdemín Gómez no sería necesaria. Es decir, con estas reducciones del 80% en cuanto a los materiales ligeros, en 80% de reducción de la fracción orgánica y tratamiento a través del compostaje, la incineradora de Valdemín Gómez no tendría, los residuos que podrían ir a parar a la planta de las lomas serían tan pequeños que ya no sería rentable encender los 3 hornos de la incineradora para tratar esta cantidad de residuos. En relación a esto, bueno, con estos planteamientos novedosos, pues, bueno, novedosos, por llamarlos de alguna manera, no es necesaria la incineradora, ¿no? ¿Qué argumentos tenemos, Quique, para decir que además de todo esto, de que si fuese necesario cerrar la incineradora, si no fuera necesaria la incineradora, porque con una adecuada gestión de los residuos no tiene ningún sentido, ¿y qué más razones tenemos para decir que la incineradora debe cerrar? ¿Por qué la incineradora es una instalación peligrosa? ¿Por qué es cara? ¿Por qué es ineficiente? Pues bien, yo creo que por un lado la clave económica es fundamental, es importante, ¿no? Lo estabas diciendo, con las medidas anteriormente propuestas, los residuos que se podrían llevar a la incineradora harían de ella una instalación muy poco rentable y por lo tanto se desaconsejaría. Hoy en día ya es una instalación muy poco rentable. Es, de hecho, la instalación más cara de todas las plantas que hay en Valdemín Gómez. En estos momentos, el tratamiento de todo lo que llega a las lomas es el tratamiento más caro por tonelada que tenemos en Valdemín Gómez y esto es importante, el que menos empleo genera. De todas las formas en las que podemos tratar los residuos en el PTV, ¿no? Además, y yo creo que esto es lo que más nos preocupa en el fondo a la gente que vivimos en el entorno de los 10 kilómetros de Valdemín Gómez, la incineración es un sistema peligroso. Ya en 2012 el Instituto de Salud Carlos III alertaba del riesgo significativo de muerte por cáncer en aquellas personas que viven en localidades próximas a instalaciones de recuperación y eliminación de residuos y en general de industrias con incineración. El último estudio que hizo, en realidad es el último y el primero que hizo el Ayuntamiento después de años de estar insistiéndole al Ayuntamiento en que hiciese estudios epidemiológicos, lo que nos decía en la parte ambiental ese estudio es que en el ensanche de Vallecas había el triple de dioxinas y furanos que en la calle Montesa del distrito Salamanca.
Evidentemente, como solemos decir, esas dioxinas y furanos no los trajeron los Reyes Magos al ensanche, no vinieron en tren, no vinieron en camello tampoco. Vienen, caen desde las chimeneas de la incineradora, y eso es lo que en el fondo está poniendo en riesgo, a nuestro modo de ver, la salud y también la vida de las personas que vivimos en ese entorno de los 5 kilómetros y los 10 kilómetros más próximos al PTV, ¿no? Además, la incineradora, y yo creo que esto es importante, no es un sistema limpio, como se viene diciendo, en cuanto a la generación de residuos finales. Para quien no lo conozca, anexo a la incineradora hay un vertedero de cenizas que son residuos persistentes, que son residuos de alta peligrosidad y que quedan almacenados, semienterrados, y que quedarán ahí por muchísimos años, seguramente siglos, ¿no? Entonces, en realidad la incineradora es el peor de los sistemas que podríamos tener para la gestión de nuestros residuos, y lo cierto es que en Madrid, el municipio de Madrid es el único que de toda la región que lo tiene, ¿no? Pues nos gustaría poder evitar el que siguiéramos teniendo, a diferencia del resto de municipios, ese sistema de gestión de residuos, ¿no? Nos parece preocupante que en las jerarquías que establece Europa se considere la incineración como una fuente, ¿no?, de renovable o de energía limpia, o que sencillamente se le llame valorización, ¿no?, a la incineración de residuos. Porque en realidad lo que se hace es que con la incineración de los residuos se mueve una turbina y se genera electricidad. Y ya, por el simple hecho de hacer eso, se considera que estamos valorizando. En decir que la valorización, en todo caso, que se hace en la incineradora de Las Lomas nos sale muy, muy, muy cara a la ciudad de Madrid, porque lejos de obtener dinero de la venta de esa energía, tenemos que pagar a la empresa que la comercializa, a la empresa que la genera, le pagamos una tasa, con lo cual además más cara todavía nos sale la incineración. A nuestro modo de ver, la incineradora debería desaparecer cuanto antes. Nos parece que el plan de cierre planteado en lo que era la ordenanza para la gestión de los residuos de la ciudad debería recuperarse, con ese planteamiento de al menos reducirla al 50% en 2022 y su cierre definitivo, o cuanto antes, pues como mucho llevarlo a 2025. En estos momentos seguimos con un funcionamiento de la incineradora bajo un, vamos a decir, modelo administrativo el más opaco de todos los posibles en la contratación pública. En junio acabó el contrato de la incineradora y desde entonces el ayuntamiento viene pagando a la empresa que la explota mediante una cosa que se llama convalidación de gasto, que, como digo, es el sistema más opaco de contratación pública. No se ha renovado el contrato, teóricamente se está trabajando en un pliego para sacarlo a concurso, y nosotros entendemos que digamos que ese concurso debería incluir los hitos que estamos planteando de horizontes de cierre, ¿no? Y además incluir de manera inevitable un control estricto de las emisiones y de las inmisiones de esta incineradora. De manera que en las inmediaciones de la incineradora de Las Lomas, y concretamente en sus 4 puntos cardinales, se pudieran hacer mediciones mensuales de dioxinas, de furanos y de otros elementos que se emiten desde la chimenea de la incineradora. Vale, pues por nuestra parte, pues no más. Ahora, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Cualquier cosa que queráis preguntar, no sé si podemos abrir los micrófonos o se hace por escrito, tú decides, Bea.
Pues yo creo que si queréis abrimos los micrófonos, pero en vez de abrirlos todos, que quien quiera preguntar ponga pregunta, le abro el micrófono y así nos ahorramos los sustos innecesarios. Me refiero que ponga pregunta en el chat o que ponga un asterisco o algo que a mí me pregunta. Miguel Ángel García. Miguel Ángel, y que no tienen que ser necesariamente preguntas, que si alguien quiere hacer un comentario, siempre rogando el tema de la extensión limitada para no abusar de la paciencia del resto. Vale, Miguel Ángel, creo que tú puedes ya activar tu audio y hablar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias y enhorabuena, está muy interesante y ameno. Quería preguntaros, en el caso de Valdemín Gómez, los residuos sólidos que se producen en la incineración, como son las escorias y las cenizas, ¿qué salida tienen actualmente? Porque yo lo que he visto desde lejos de la incineradora es una gran acumulación de paquetes, ¿no? De Big Bag allí en los alrededores, ¿no? ¿Qué salida tienen esos residuos sólidos? Gracias. Bien, pues de la incineradora salen en realidad 3 residuos. Unos son chatarras, otros son escorias y otros son cenizas. Las cenizas es lo que se almacena en esos sacos, se hace un embolsamiento, un encapsulamiento de las cenizas y se amontonan, se apilan como en una pirámide para que nos entendamos y se van cubriendo progresivamente con áridos. Esas bolsas son sacos de obra, no son unas bolsas así con, yo qué sé, con un aislamiento brutal. Es decir, que el sistema es bastante elemental. Con las chatarras se devuelven al sistema de, digamos, de reciclaje de materiales metálicos, aunque no siempre se puede hacer una buena recuperación, y con las escorias y con alguna parte de las cenizas de mayor, que tengan algo más de volumen, en teoría lo que se hace es utilizarlas en la recuperación de canteras y en la generación de, vamos a decir, de asfaltos y de ciertas gravas que se utilizan en el solado de espacios urbanos, con, digamos, la peligrosidad que eso conlleva, porque como os podéis imaginar, no son inocuas. Muy bien, pues ha pedido ahora la palabra José Luis Nieto. A ver, José Luis, ya estás, en principio, ¿vale? Puedes dar al micrófono y hablar. Bien, ¿también puedo abrir? No, el vídeo Sí, no. sí. Vale. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la exposición, Quique y Raúl. Ha sido muy interesante. Además, pues yo creo que bastante clarita la exposición para los que la hemos seguido. Y bueno, yo quería comentar una cuestión. Ayer tuvimos, bueno, yo soy, para los que no me conozcáis, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, y ayer tuvimos reunión de la Comisión de Medio Ambiente y llevé precisamente una pregunta con relación al contrato de la incineradora, pues que, como ha explicado Quique, lleva funcionando sin contrato desde junio del año pasado. En fin, la respuesta que nos dio el delegado no permite ser muy optimistas para poner una fecha concreta al cierre de la incineradora, sigue dando largas a ese respecto, y sí que comentó, lo quería trasladar aquí para que lo supieseis todas y todos, pues que están trabajando en un nuevo contrato y que sería hasta 2025, pero en ningún momento se quiso comprometer a decir si 2025 va a suponer también el fin de la incineración ya de una vez por todas en Valdemín Gómez, que es lo que estamos reclamando, ¿no? Y bueno, pues que van a realizar toda una serie de inversiones para acomodar la planta de las Lomas a lo que deberían ser los estándares más actualizados, ¿no?
Pero bueno, yo quería incidir, aparte de esta información, en los intereses económicos, ¿no?, que existen pues con las empresas que gestionan estas plantas en Valdemin-Gómez, ¿no? Que a ese respecto, bueno, pues no habéis entrado, pero yo creo que existe un interés importante, ¿no?, por estas empresas concesionarias para la explotación de estas plantas, ¿no? Y que de hecho, pues ya habéis expresado que la incineradora nos sale muy cara a los madrileños su funcionamiento. Entonces, bueno, pues no sé si podéis comentar algo al respecto, ¿no? Y ya sobre la estrategia de residuos de la Ciudad de Madrid ya hablaremos otro día. Gracias. Bueno, lo que os ha trasladado a vosotros el delegado es lo que nos viene trasladando a nuestra parte, pues desde la primavera del año pasado, me parece, que tuvimos una reunión con el delegado monográfica para hablar del nuevo contrato de la incineradora, y siempre tienen el mismo discurso, ¿no? Están preparando el contrato, incluso se comprometió a que nos iban a pasar las líneas generales del contrato, eso no ha ocurrido. Y bueno, no sé, la sensación que tengo yo, por lo menos, no sé que la sensación que tendrá es que esto pues van a seguir en esta situación el tiempo que puedan, y dudo mucho que se atrevan a cerrar la incineradora en los plazos que establecía la estrategia. Sí, yo opino lo mismo. Es decir, hasta ahora la falta de compromiso expreso por parte del actual gobierno municipal en torno a esto pues ha sido clara y manifiesta, y por lo tanto lo que están haciendo continuamente es eludir el problema, ¿no? El asunto está en que ellos son conscientes de que es un sistema caro, es un sistema en el que es difícil negociar con las empresas mejores condiciones de cara a esos pagos de tasas de explotación y de aprovechamiento de la energía, y que hoy por hoy Europa no está dando subvenciones para utilizarlas, bueno, para poner en marcha o para gestionar, explotar las incineradoras. Eso al final nos lleva a que tienen serias dudas sobre digamos, el rendimiento económico que le pueden sacar, y donde digamos que el principal beneficio con el que acaban jugando es precisamente el acuerdo, ¿no? Pues, la buena relación, el traslado de negocio y por lo tanto de beneficio a las empresas que las explotan, ¿no? En cuanto a los precios, para que os hagáis una idea, en 2018 la planta de Las Lomas, el coste ascendió a 25, casi 26 millones de euros, ¿no? No, perdón, sí. El coste medio de la tonelada tratada en la planta de Las Lomas era de 50,47 euros tonelada. Mientras que, por ejemplo, el tratamiento de residuos en la planta de La Paloma era de 39,19 euros, o, si hablamos de las DESAs, que es básicamente destrucción, ya decimos que es el vertedero, es de 28,95 euros la tonelada. Es decir, el doble prácticamente la gestión en Las Lomas que en la planta más barata, o cuando menos del orden de más de 10 euros de coste tonelada en la gestión respecto de otra planta que pueda tener una cierta eficacia en su gestión y no basada precisamente en la destrucción. Entonces sí, evidentemente es un sistema caro, que le sale caro a la ciudad, y que no podemos, a nuestro modo de ver, seguir planteando. Lo que pasa es que a ellos estas cosas les parecen lógicas y rentables. El micrófono, Bea. Sí, ha perdido ahora la palabra Alodia. Alodia, te doy voz. Ya estás, creo. Activa el micrófono. ¿Sí me escucháis? Sí.
Vale, nada, lo primero agradeceros que hayáis organizado esta red de webinarios, que para los que nos gusta este tema es un lujazo, pero también para que cada vez más gente pueda estar enterada de los desastres que se hacen en la ciudad y en la comunidad, ¿no? En la gestión de los residuos. Y yo os quería preguntar cómo veis vosotros las posibilidades que pone sobre la mesa las actualizaciones de legislación estatal, bueno, de que vienen desde las directivas europeas, que nos exigen ser más ambiciosos, que sabemos que tenemos una comunidad que lo que menos le gusta es regular y planificar ni organizar, pero que va a tener la exigencia de hacerlo. Sabemos que, bueno, que su plan es además esperar a que llegue de estatal y ver luego qué hacen, pero ver si por ahí tenemos, si creéis que debemos apretar por ahí para usar esta legislación para modificar en algo las cosas, para incrementar los porcentajes de reciclaje como planteabais, para evitar de alguna manera que la mayoría de nuestros residuos se eliminen, en este caso con la incineradora, pero que el resto de la región tampoco, la situación es mucho más halagüeña porque lo que hacemos es verter todo. Y bueno, quería saber vuestra opinión en ese sentido. Gracias. ¿Le doy yo o le das tú, Vicky? Dale, dale. Yo creo que no es un problema ahora mismo de legislación. Si se cumpliera ahora mismo la legislación que tenemos, casi que nos dábamos con un canto en los dientes. O sea, está bien los nuevos planteamientos de la nueva normativa de residuos, pero en el caso, lamentablemente, en el caso de la Comunidad de Madrid y en el caso del Ayuntamiento de Madrid, no creo que vayan por ahí los tiros. Y lo que hace falta es voluntad para aplicar esos objetivos que te vienen marcados por la normativa. Yo no tengo ninguna esperanza. Si te soy sincero, el actual gobierno regional que sea capaz de cambiar las cosas, ahí tenemos cómo está el tema de los residuos en las distintas mancomunidades de residuos, que es un tema que intentaremos tratar en estos webinarios. Hay que ver cómo está el tema en Pinto, hay que ver cómo está el tema en Colmenar, hay que ver cómo está el tema en Alcalá y Loeches. O sea, esto es un desastre a todos los niveles. No es un problema tanto de normativa como que tengamos unos poderes ejecutivos en la Ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid que se planteen esto como un problema ambiental y como una oportunidad para gestionar los residuos que tenemos de una manera que sea que tenga beneficios sociales y para la ciudadanía. Sí, a ver, yo como dice Raúl, creo que no es un problema de normas, sino que es un problema de cómo se utilizan los recursos de las administraciones y el grado de convicción que se tiene en torno a esto. En general, los residuos se siguen considerando residuos y no se les considera recursos. Queda chupi guay hablar de economía circular. Seguramente que hay alguien que se está forrando en cuanto a todo lo que tiene que ver con líneas de imagen, publicitarias, etcétera, pero eso a la hora de la verdad no se traduce en una convicción por parte de ninguna de las administraciones local, regional o estatal en cuanto a que los residuos se conviertan de verdad en un recurso desde la filosofía de la economía circular. Es decir, que el dinero que es necesario para hacer la mejor gestión posible de los residuos no se está empleando y el dinero que se está empleando se está dedicando más a, vamos a decir, llegar a buenos acuerdos con grandes empresas que mediante un enfoque industrializado se quiere hacer la gestión de esos residuos. Y en ningún caso se plantea, digamos, un enfoque de confianza en la ciudadanía, de búsqueda de cambio de conducta, que es lo que nos puede llevar a hacer la gestión adecuada y, por lo tanto, meter el dinero en eso, en la generación de empleo verde, en la generación de otro tipo de economías vinculadas a la gestión de estos recursos que no residuos. Muy bien, tiene ahora la palabra Jesús Pérez. Hola, buenas tardes. Bueno, agradeceros y felicitaros por la presentación y agradeceros que estéis organizando estas reuniones que además se van a mantener en el tiempo y yo creo que es muy buena idea, intentando que pueda ser un lugar de encuentro de más organizaciones de Madrid para intentar que definitivamente se cierre la incineradora y se cambie el modelo de gestión. Solamente un par de comentarios y una pregunta, ¿no?
aunque habéis hecho mención en el tema de la mejora de la recogida de materiales, la recogida selectiva de materiales, quizá habría que insistir algo más en el tema de ampliación o extensión de las recogidas comerciales, no solo para envases ligeros, sino también para papel y cartón y vidrio y algunos otros materiales que también habéis comentado, porque en los contenedores de calle sigue habiendo el problema histórico de que bueno, se llenan y la gente que con buena intención intenta llevar los residuos de forma selectiva, pues termina dejándolos en las aceras y terminan también en vertedero en la mayoría de los casos, ¿no? Y es el mismo caso que también habéis comentado alguna cosa con respecto a la mejora de las recogidas selectivas de la materia orgánica, de los biorresiduos, ¿no? Habéis hecho alguna mención al tema de recogidas puerta a puerta de grandes generadores y yo creo que también sería importante que en el canal Oreca, que también habéis hecho alguna mención, y en los grandes generadores, pues se planteara esta obligatoriedad de recogidas puerta a puerta de materia orgánica, que también significaría pues un impulso al incremento de estas recogidas selectivas. Y luego, como pregunta era un poco que, aunque alguna cosa habéis comentado ya, por lo que también ha preguntado José Luis, de cómo está la relación con el ayuntamiento y las negociaciones con ellos, no solo por el tema del cierre de la incineradora, sino también por el cambio de modelo, ¿no? Yo creo que en la legislatura pasada, con el anterior ayuntamiento, con el anterior gobierno municipal, se consiguió establecer una buena relación y trabajar pues todo lo que fue la estrategia de residuos, y yo creo que se avanzó en ese sentido bastante. Y bueno, porque pudierais contar un poco cuál es la situación que hay ahora mismo y las posibilidades que veis de realmente mantener una cierta fluidez de negociación y con la posibilidad o no de que finalmente se cierre la incineradora y se mejore y se cambie el modelo de gestión. Nada más. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo comparto las observaciones que hacía Jesús porque son esenciales. En realidad sí que forman parte del documento que en su momento hicimos público. Lo que pasa es que en la presentación pues hemos intentado ir un poco a cuchillo para llegar a estas horas, que fíjate que son ya las 7:20 y más allá del corte que hemos tenido, pues que no se hiciese largo, árido, etcétera, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. En cuanto a la interlocución con el ayuntamiento, en estos momentos y desde el principio de este mandato, la interlocución ha sido, vamos a decir, buena y fluida. Otra cosa es productiva. Es decir, estamos pues en enero ya de 2021, es decir, casi cerca de 2 años después de la toma, pues de llegar al gobierno municipal del actual gobierno, y en todo este tiempo no ha habido avances significativos, sino al contrario, ha habido retrocesos. Y entonces, bueno, tenemos reuniones, escuchan nuestros planteamientos, nos prometen que habrá reuniones en las que podremos exponer, incluso negociar nuestras propuestas, pero esas reuniones no terminan de llegar. Todos entendemos que hemos tenido el tema de la pandemia y todo eso, pero bueno, yo creo que ya hace bastante tiempo que nos hemos acostumbrado a trabajar en casa con el teletrabajo y poder generar y producir, y eso ahora mismo pues no lo tenemos, ¿no? Sí que lo que hemos visto es que se han anulado concesiones de contratos que, por ejemplo, estaban planteados para la minimización de olores en Valdemín Gómez, o que el ayuntamiento se ha allanado ante el contencioso que le puso la comunidad para poder anular la estrategia de residuos, como decías. Y sin embargo, desde que ocurrió eso, no se ha hecho un planteamiento de nueva estrategia o de una ordenanza que aborde el problema. Y mucho nos tememos que irán estirando el tema, pues por lo menos a lo largo de este año. Y para que entre que se hace el análisis, el estudio, la propuesta, la elevación a público, la respuesta siguiente, etcétera, 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 pues nos pondremos cerca de las elecciones, de las próximas elecciones municipales, y a lo mejor a última hora aprueban algo y ya veremos. Eso es lo que tiene toda la pinta y desde luego pues no es algo para celebrar.
Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Guti. Y buenas tardes a todos y todas. Y bueno, muchas gracias por todo el trabajo y toda la presentación y todo lo que se está haciendo en este sentido, ¿no? Yo desde el punto de vista más real creo que esta gente nunca va a hacer lo que habría que hacer, lo que se debe de hacer en cuestión de residuos, contaminación, etcétera, y siempre va a estar por medio el pelotazo con las empresas amigas, o sea, toda esta base de corrupción que mueve a este partido que ha gobernado esta comunidad y esta ciudad prácticamente históricamente, ¿no? Exceptuando ciertos periodos. Mi cuestión es, si se sabe a ciencia cierta prácticamente que no van a hacer real ni lo que se hace en otros países, ni lo que incluso viene de la Comisión Europea, ¿no? Como mandato, ¿no? Real de que hay que realizar, ¿no? Para gestionar residuos, contaminación, etcétera, ¿no? Para el medio ambiente, para mejorar el medio ambiente y evitar pues, las consecuencias del deterioro del medio ambiente, ¿no? Que es el cambio climático, etcétera, ¿no? No se ha valorado nunca la posibilidad de obligarles a ello, quiero decir, vía Comisión Europea, vía protocolos medioambientales, de tratados medioambientales globales, ¿no? No hay manera de torcer el brazo a esta gente siempre va a estar por esta vía, por este camino, ¿no? O sea, por mucho que les presentes planes de mejora, realidades que funcionan en otros países, otros territorios, además rentables, desde lo público incluso, siempre va a optar por la otra vía, la vía que siempre optan ellos, ¿no? Que es, les importa un pepino prácticamente todo, solamente el negocio de unos pocos, ¿no? No se ha planteado nunca esta vía de torcerles el brazo de alguna otra manera que no sea por las buenas. ¿Contesto yo? Venga. Bueno, no sé muy bien qué contestar. Yo creo que aquí hay gente, no sé si Jesús o Alodia, si sabéis más, si vía Europa se han puesto sanciones al Estado español por el incumplimiento de la política de residuos europea por parte, además con coincidencia importante de la Comunidad de Madrid. Me parece que sí, pero no sé decirlo exactamente, ¿no? Realmente es algo bastante complejo, ¿no? Nos tendríamos que meter en juicios a nivel de tribunales y es algo que quizás desde mi punto, desde mi organización, pues es bastante complejo, bastante costoso económicamente y no lo podríamos realizar, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Vicky. No sé, yo creo que en esta materia no es que sea lo más habitual, pero lo cierto es que sí que en Europa la vigilancia que se hace del Reino de España es importante. Lo estamos viendo en distintas pues sanciones que se están poniendo desde Europa, por ejemplo, con el tema de las depuradoras, pero también con el tema de las bajas tasas de reciclaje, de recuperación de materiales, etcétera, ¿no? De hecho, pues todos estos esfuerzos que se supone que están haciendo las administraciones, tanto a nivel estatal como regional, van en la línea de poder cubrir el expediente y eso es lo que están haciendo. Al final, en ese sentido, pues es difícil. Para la Comunidad de Madrid y en concreto para el Ayuntamiento de Madrid, el tener la incineradora es un gran recurso en el sentido de que le permite que al menos el 25% de los residuos que se generan no tengan que ir al vertedero, que es donde la Unión Europea está poniendo especialmente el foco y es lo que se hace, ¿no? Se gestiona de esa manera, lo cual es un error desde la propia Europa. Entonces, yo creo que en realidad habría que ver que si es posible que en Europa hubiera en ese sentido, unos objetivos, unas directrices más ambiciosas y a partir de ahí se podría a lo mejor acometer esto, porque digamos que por la vía de los hechos acaban cubriendo el expediente y solamente ante ciertos accidentes y ciertas cosas es cuando se ve una mayor intervención. No sé. Pues tiene el turno de palabra César Bueno. Hola, buenas tardes. A ver, un par de reflexiones, escuchándoos.
primero agradecer, digamos, todo el trabajo que se siguen llevando y que se llevan desde hace mucho tiempo por parte de las organizaciones vecinales y ecologistas, porque es un arduo trabajo y la verdad que siempre tenemos el horizonte lejos y bueno, este trabajo siempre es poco reconocido y un poco ingrato. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando por ello y bueno, animarnos unos a otros para seguir. Y agradecer también este tipo de seminarios y ojalá fueran más seguidos, porque una cosa de la que creo que no habéis hablado, que me parece muy necesaria, es la concienciación, la educación, sí, la concienciación, porque el ayuntamiento en esta legislatura no ha hecho ninguna campaña de sensibilización, de educación todavía. Entonces, el sistema de recogida en el cubo marrón, pues aparte de todos los avances que quedan por hacer, pues necesitan una explicación a los ciudadanos para poder llevar a cabo esa separación. Y es muy ingrato ver cómo está el cubo, cómo trabajamos para separarle de las casas y luego no vale en muchos casos para nada. Entonces, bueno, creo que hay que hacer hincapié en esa sensibilización. Y otra reflexión que hago, escuchando, es verdad que es una pena que desde Europa no se haga más hincapié en la eliminación de la incineración, y es una pena que solamente en la ciudad de Madrid, en la anterior legislatura, sea el único municipio de Madrid, si no me equivoco, que empezó a separar la orgánica. Entonces, yo soy muy crítico con el gobierno de Madrid, de la ciudad actual y de la Comunidad de Madrid durante tanto tiempo, pero creo que debemos mirar también a la gestión de los municipios considerados de gobiernos progresistas, porque para mí es bastante incomprensible que durante muchos años han gobernado, si no me equivoco, en Fuenlabrada o en Rivas, y todavía no haya municipios que se separe la orgánica. Entonces, creo que sería un poco también interesante mirar a esos municipios que se exigen mucho desde ahí, pero al final me parece muy curioso e incomprensible que no se separe la basura. Es una reflexión. Gracias. Bueno, creo que lo comentaba yo en la primera parte de la charla. Madrid, pues sí, fue, como bien decías, pionero en poner el cubo marrón en la Comunidad de Madrid, ¿no? El problema es que, claro, después de tanto tiempo en el que ha habido ciudades en España en el que ya han recorrido ese camino y han visto los errores, el problema es que el Ayuntamiento de Madrid decidiera repetir esos errores a los que se han encontrado otros municipios y no mirar en el avance, los avances y en las posibilidades más exitosas y ventajosas que existían en cuanto al modelo de contenedor marrón en la calle, ¿no? Yo creo que es cierto lo que dices. Lamentablemente en la Comunidad de Madrid el problema de los residuos es algo que no tiene color político, o casi no tiene color político. Vamos a dejar el beneficio de la duda a ciertas formaciones que todavía no han gobernado en grandes ciudades, o que si han gobernado ha sido por poco tiempo, pero es una realidad, ¿no? Tanto los municipios del PP como del PSOE, como Izquierda Unida en Rivas Vacia Madrid, que ha tenido quizás en el pasado pues un protagonismo evidente contra el sistema de la incineradora de Valdemin Gómez y el sistema de tratamiento, pero que luego no supone eso en el tratamiento diario de los residuos, no supone una gran distinción en cuanto al resto de los municipios, aunque sí hay diferencias. Por suerte sí que se están haciendo cosas en Madrid. Existe la experiencia del Boalo,
Sí que tiene un sistema que para mí es incompleto, pero que es incompleto porque todavía tiene cierto recorrido que todavía hay que avanzar, en el que sí que se está haciendo una recogida selectiva de la materia orgánica de parte del municipio, se está haciendo recogida puerta a puerta y se está haciendo pues, compostaje comunitario en buena parte del municipio, ¿no? Y son ejemplos muy poquitos en relación a lo que hay en otras zonas de España, pues son prácticamente la nada, pero que pueden dar quizás a otros municipios, pues les enseñen por dónde tiene que estar el camino. Yo no quiero ahondar mucho más porque entiendo que estamos ya llegando al final del webinario, pero sí decir así en plan rápido. Por un lado, la Comunidad de Madrid tiene 179 municipios. De esos 179, 150 tienen menos de 20.000 habitantes. Y por lo tanto, su capacidad económica para poder acometer no ya el servicio de recogida y tratamiento de residuos, sino casi cualquier servicio es baja, es una capacidad baja. Desde que se crearon desde la Comunidad de Madrid el sistema de mancomunidades, y aunque sé que esto sería abrir un melón para tirarnos toda una tarde hablando, lo cierto es que se depositó toda la responsabilidad en los municipios, se les instó a generar mancomunidades y no se les dio recursos económicos y de otro tipo para poder hacer esto bien. Y esa situación, ¿no? Esa situación provocada por la Comunidad de Madrid está siendo desde entonces un verdadero lastre para poder acometer las cosas en condiciones. Con esto lo que quiero decir es que, como antes planteaba, necesitamos que haya una mayor ambición por parte de administraciones que sí que pueden financiar o cofinanciar estas políticas, y será la forma en la que los municipios también se puedan acercar a esa mayor ambición. Además, la normativa no ayuda. Para poder hacer la gestión de un biorresiduo necesitas, además de una autorización ambiental integrada, necesitas tener una autorización como gestor de residuos, y luego necesitas titulaciones que hoy por hoy en Comunidad de Madrid no se producen, o no hay habilitación profesional, por ejemplo, para ciertas maestrías para hacer el compostaje. Es decir, en realidad el sistema regional lo pone muy difícil, lo que no quiere decir que no se pueda ser ambicioso y apostar. Y evidentemente, desde el primero hasta el último de los municipios de Madrid deberían haber sido desde hace tiempo más ambiciosos para conseguir la gestión de residuos que necesitamos. Bueno, pues muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas, así es que si os parece cerramos la sesión de hoy. Os agradecemos de nuevo a todos los asistentes el haber venido, el haber compartido con nosotros estas casi 2 horas, 1 hora y media pensábamos, casi 2 horas entre unas cosas y otras. Os invitamos a que no os perdáis las próximas sesiones, que irán siendo más y más interesantes, porque nosotros también ganaremos maestría en los webinarios. Os recuerdo que la próxima es el día 16 del mes de febrero y hablaremos de los problemas derivados del transporte de los residuos de la Mancomunidad del Este, un problema candente, ¿no?, en este tiempo. Y que vengáis, por favor, todos juntos a la marcha del 31 de enero en contra de la incineradora, para conseguir que por fin se cierre la incineradora de Valdemín Gómez de una vez. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar y nos vemos muy pronto.